Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del horario que nos esté viendo en este Versus. Agradecemos que siga conectado en esta transmisión. Muchas gracias. Gracias, Alina Duarte, por conectarte. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola chicas, pues un poco enferma, pero bien, feliz de estar aquí con Sí, ustedes. te escuchas muy malita. Pero ahí andamos. Híjole, yo hasta me siento mal de tenerte aquí en esta transmisión de Versus, Alina. No, todo bien, feliz de iniciar aquí la semana. Muy bien, muchísimas gracias Alina por estar aquí con nosotras en esta transmisión y pues sí, arrancando con un tema que es muy interesante porque creo que se ha estado tomando por distintos medios de comunicación todo lo que sucede con estos casos de denuncias por violencia política de género, las disculpas que se han estado pidiendo por parte de una ciudadana a una diputada del Partido del Trabajo en donde vemos que aparece esta famosa frase de dato protegido y ahora también vemos cómo se suma una denuncia en Acapulco con Abelina, que la alcaldesa de Acapulco, que también le termina pidiendo el medio Acapulco Trends una disculpa, pero ellos no ponen dato protegido, ellos solamente dicen que es el expediente, ¿no? Una disculpa que se va a prolongar por los siguientes 15 días y que así fue como se ordenó por parte de los tribunales. Son estas dos denuncias que están haciendo una disculpa, pues sí, seguida, continua, 30 días, 15 días en ambos, en distintos casos, pero se suman otros tantos. Tenemos el caso también de lo que vivimos aquí en Sin embargo al aire con Álvaro Delgado y cómo se acusó también a Fabricio Mejía Madrid de violencia política en razón de género. Tenemos también todo un caso que está sucediendo en Campeche con la gobernadora Laida Sansores y poco a poco este recurso se va utilizando cada vez más. ¿Qué pasa con las violencias políticas en razón de género? Es lo que vamos a analizar la mañana de este lunes 28 de julio, así que arrancamos contigo, Alina, si te parece, para ver cuál es tu opinión en torno a este tema de tanta denuncia y cómo se puso, creo que de moda también denunciar la violencia política en razón de género. Bueno, yo creo que es muy importante partir del hecho de que esto existe, ¿no? Es una realidad que durante décadas, si no es que siglos, se ha venido ejerciendo no solamente violencia política, sino un montón de violencias en razón de género que habían sido negadas. Y a veces se nos olvida los pasos pues gigantes que se han dado en evidenciar esta brecha entre hombres y mujeres más allá de lo biológico, ¿no? Es decir, más allá de cómo nacemos, ha habido una división internacional del trabajo en función de esta relación sexo-género, en donde a las mujeres se les ha asignado una serie de actividades y compromisos con la sociedad, mientras a los hombres se les ha puesto plataformas para que ellos puedan de ocupar espacios de toma de decisiones, espacios que decían el futuro tanto de hombres como de mujeres. Y digo que hay que hacer un recuento de esto porque muchas de nuestras abuelas, ¿no? Tu abuela seguramente, Perla, Dani, mucha de la gente que tal vez está haciendo la transmisión, ni siquiera podía votar en las elecciones, ¿no? Cuando era joven, aún teniendo la mayoría de edad. Entonces, hay que pensar en todas esas justicias que se han venido dando a raíz de la lucha de millones de mujeres a lo largo de la historia. Eso ha permitido que las mujeres hoy no solo podamos votar, sino podemos ser representantes, no solamente representadas, que podamos ocupar espacio en toma de decisiones, pero también labores dentro de la sociedad que estaban destinadas exclusivamente a los hombres. Y una de esas también es el derecho. Todo el tema judicial había estado destinado solo para que los hombres tuvieran la capacidad de decidir. Entonces, esta idea de la violencia política en razón de género es profundamente contemporánea, es algo que tal vez todavía no terminemos como sociedad de pensar hasta dónde están los límites de esa violencia y hasta dónde no, hasta dónde hemos normalizado también ese tipo de situaciones. Entonces, hay que decir que esto que estamos viendo ya de por sí es un avance producto de la lucha de millones de mujeres, también de hombres que han pugnado por ella. Ahora,
Yo creo que una vez que tienes esta herramienta, porque de repente se cree que simplemente todo mundo empieza a ocuparla, pero es que antes no existía, ¿no? Es como las consultas populares, no es que se pongan de moda, simplemente es que estas herramientas no existían y muchas personas están haciendo uso de ella. Así es, creo que este mecanismo, pero tiene obviamente sus pros y sus contras. Por un lado, se pretende hacer justicia a aquellas que son demeritadas, que ni siquiera son tomadas en cuenta por sus aptitudes, simplemente vuelven a ser las esposas de, las hijas de, no hay un reconocimiento de su trayectoria personal. Y por otro lado, también en vez de dar debates ideológicos, políticos, pues es muy fácil también emprender una batalla en razón de género. Entonces, lo que hemos visto es eso, que ahora hay más denuncias, se está nombrando más esto que está ocurriendo y hay varios ejemplos. Y también hay que, como bien lo señalabas, Perla, no solo es hacia las mujeres, sino también hacia otros hombres, pero también hacia otras mujeres que también ejercen violencia política en razón de género. Entonces se van acumulando ya los casos. Está el caso de, por ejemplo, de la diputada federal Diana Karina Barreras, del Partido del Trabajo, contra esto que decíamos de Carla María Estrella, una ciudadana de Hermosillo, Sonora, ¿no? Que tiene que responder al dato protegido. Está Dora Alicia, ex candidata a ministra, contra Carmen Aristegui y Germán Gómez. Laida Sansores, que es gobernadora de Campeche, contra Jorge González, exdirector del portal Tribuna. Abelina López, alcaldesa de Acapulco, contra Jesús Gabriel Castañeda, director de la página de Facebook de Acapulco Trends. Tania Contreras López, actual presidenta electa del Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas, contra el Universal, y Héctor de Mauleón. Entonces, creo que hay que poner sobre la mesa cada uno de estos casos, porque es realidad que hay un poder judicial que no necesariamente está operando con perspectiva de género, que se ha negado históricamente también a poner este tema sobre la mesa. Hay otros que sí podrán estarlo utilizando o no como una herramienta de deslegitimar al adversario o a la adversaria política e ideológicamente hablando, y habrá otros casos en los que se tendrá que hacer este contexto, ¿no? De hasta dónde podemos estar empezando a hacer justicia como sociedad, ¿no? En estos ámbitos, y hasta dónde se va a volver una herramienta que hemos denunciado muchas veces, que es el lawfare, ¿no? En ese momento solo era desprestigiar al enemigo, era acusarlo judicialmente, emprender una campaña mediática, y ahora también se puede utilizar esto como una herramienta que no hay que demeritar, insisto, la justicia que se ha hecho para llegar a este punto. Sí, porque creo que es un camino que se ha ido avanzando, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo cuando ya se dan este tipo de denuncias, y que también que haya una libertad por parte de las mujeres por nombrar lo que está sucediendo y la violencia que han ejercido sobre ellas. ¿Qué ves en estas denuncias también, Dani, no? Porque les hemos dado mucho seguimiento dentro de Café y Noticias, y es un tema que sobre todo compete, ¿no? De este lado, estar analizando cómo se toca este tema de la violencia política de género. Bueno, pues de entrada, obviamente, secundar lo que ya explicó Alina, que es ese contexto de que es de dónde sale esto de que exista un modelo para denunciar la violencia política de género, que parte, pues sí, de reconocer que las mujeres en la política pueden sufrir cierto tipo de violencia que no sufren los hombres. Incluso ahí nos podemos ver reflejadas muchas de nosotras, ¿no? En las distintas áreas en las que nos manejamos, o sea, cómo se nos juzga de manera distinta a un hombre y a una mujer en los centros de trabajo, cómo los logros son medidos de manera distinta si son de un hombre y si son de una mujer. Cómo hay ocasiones en que realmente la pareja sí forma parte de estos señalamientos, ¿no? Que dicen, si hiciste algo bueno es por con quien estás, o estás ahí porque con quien estás te puso ahí, ¿no? O sea, es parte de ahí el hecho de tener una figura legal que reconozca que las mujeres podemos ser víctimas de violencia política de género. Entonces, eso es un avance. Y como muchos avances de las mujeres, en los derechos de las mujeres, sí vienen apoyados por un partido político, pero vienen sobre todo impulsados por mujeres organizadas. No, por ejemplo, lo que tenemos de la legalización del aborto,
¿no? O sea, eso parte de mujeres que cada 8 de marzo marchaban 100, o sea, no las marchas multitudinarias que tenemos ahorita, que marchaban 50 mujeres cada 8 de marzo, que nadie les reportaba una nota, pero se organizaron con abogadas, esto y aquello, empezaron a juntarse con legisladoras para decirle, tenemos esto, ¿no? Necesitamos despenalizar el aborto aquí en la Ciudad de México, en cualquier estado de la República, y llevan sus trabajos, sus propuestas con legisladores, y ahí sí se emprende otra lucha que se hace dentro de los congresos, se hace también en las calles y se conquista, ¿no? Pero este tipo de luchas siempre vienen por parte de mujeres organizadas a las que les cuesta el doble de trabajo realizar y cumplir estas conquistas de derechos, ¿no? Dicho eso, que es en lo que coincidimos por completo, y quiero hablar por todas, ¿no? O sea, esa fortuna que tenemos, esa imagen, esa fortuna que tenemos todas nosotras de poder estar protegidas, porque es eso, ¿no? Toda ley que se hace a favor de las mujeres es una ley para todas, ¿no? Las de feminicidio, las de violencia vicaria, todas son leyes para todas nosotras, y eso o sea, nos tenemos que sentir en ese mismo paquete y siempre defenderlas, porque yo he insistido mucho que los derechos de las mujeres nunca están realmente conquistados, ¿no? O sea, siempre puede llegar un gobierno y puede retrocederlos, puede echarlas para abajo. Entonces, el derecho a la esclavitud, ese sí, como es para todos, ese sí ya está bien fundamentado, nadie lo toca, pero los derechos de las mujeres sí son reversibles, ¿no? Entonces, siempre tenemos que sentirnos comprometidas, protegidas y sentirlos nuestros para defenderlos. Dicho todo esto, o sea, sí creo que hay una perversión y un abuso de esta causa justa, que es de toda esta capa que nos protege a nosotras, que es de este esquema legal de la violencia política de género. Hay una perversión y un abuso que parte, yo creo mucho, desde a quien se lo empezamos a ubicar casi cada semana, fue a Xóchitl Gálvez en la elección presidencial del 2024. O sea, hablábamos de corrupción en Xóchitl Gálvez y todo era, no es que es violencia política de género, perdón, pero la corrupción no tiene nada que ver con el género. Si eres corrupta, bueno, te decimos corrupte, o bueno, un ente corrupto, para no decirte mujer corrupta, o no sé, ¿no? Pero fue a Xóchitl Gálvez a quien sí yo empecé a ver que estaba, pero a todo contra ella ya era violencia política de género. Creo que a partir de ahí es donde ya se encuentran las mujeres en la política con una figura que pueden usar a su favor, ¿no? Simplemente para un asunto, y hay que decirlo, no sé si sea polémico, pero pues sí de victimizarse, ¿no? De decir frente a una embestida política, decir yo soy la víctima porque soy mujer. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solamente por ser mujer se es víctima, ¿sí? Ahí podemos hablar de que hay muchas diferencias, de que hay veces en que estamos en piso disparejo, pero, o sea, no por ser mujeres, simplemente ya somos las víctimas, ¿no? Entonces, con estos últimos datos que hemos visto, o sea, además, pues no son mujeres que las que están llevando a cabo estos procesos, mujeres que tengan todo en su contra, ¿no? O sea, estamos hablando de una gobernadora, estamos hablando de una diputada, perdón, pero de entre todas las adversidades que puedes tener, o sea, estás tú con mucho privilegio, ¿no? Y creo que además otra de las características es que las medidas han sido abusivas, ¿no? Eso también es un común entre todos los datos ya que señalaba Alina, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos de esta Azucena Moshri, que es simplemente por decir el nombre, no decir que le debe la carrera a él, no decir que ella ha tenido todo lo de su carrera por su marido, simplemente por decir el nombre de su marido, que pues es un dato de relevancia porque su marido no es un desconocido, sino que es el general Macedo de la Concha. O sea, por eso se lanzó sin embargo, contra Álvaro Delgado, contra Fabricio Mejía, y ahí lo que descubrimos también fue impresionante, ¿no? Lo que se termina publicando en Sin embargo, que esa área del INE estaba controlada por un señor Matehuala,
que es gente de Manlio Fabio Beltrones, que lo había puesto Guadalupe Tadei. Ese señor ya hasta fue destituido, o sea, generó una discusión grave porque este señor estaba repartiendo, y lo vamos a platicar ahorita seguramente con Meme, o sea, estaba repartiendo cancelaciones a todo mundo, ¿no? Entonces, o sea, lo que abrió esta denuncia de violencia política de género, pues fue una oficina que estaba controlada por un expriista, ¿no? Y que había encontrado en el INE de Guadalupe Tadei, no en el INE heredado de Lorenzo Córdoba, no, en el INE de Guadalupe Tadei, un área para seguir coercionando periodistas y medios de comunicación. Entonces, lo de Karina Barreras, que es el caso que más polémica ha desatado, que es el caso de dato protegido, pues es el abuso por completo, ¿no? Y además creo que el control de daños que se ha hecho lo ha agudizado todavía más, ¿no? O sea, que esta ciudadana tenga que ofrecer 30 disculpas diarias. Primero es como, pues, que tienes que recibir 30 latigazos para que ya sea efectivo el castigo o qué, ¿no? O sea, pero bueno. Se deja avanzar. Ajá, Bart Simpson. Sí, bueno, ¿no? Sí, se deja avanzar hasta que le preguntan a la presidenta y la presidenta dice, es excesivo. Sale la diputada del Partido del Trabajo a decir, ay, no, es que yo no quería 30 disculpas, sí, pero no había hecho nada, ¿no? O sea, pero dice, yo no quería 30 disculpas, yo solamente, pues, demostrar que cómo se nos juzga a las mujeres. Y luego, derivado de eso, que Sergio Gutiérrez Luna, que es parte de quien desata toda esta polémica, porque Carla Estrella es la que dice, Karina Barreras le debe todo a su marido, que es Gutiérrez Luna. Entonces sale Gutiérrez Luna a dar una ronda de medios defendiendo a Barreras. Híjole, o sea... El chiste se cuenta solo. Sí, es como... ayúdate, ¿no? O sea, sale el marido a defenderla y ella ya no sale en público. Gutiérrez Luna ni siquiera fue al Consejo Extraordinario de Morena. O sea, el control de daños ha sido fatal. Entonces, creo que estos ejemplos que tenemos sobre la mesa, lo de Laida Sansores, de impedirle al periodista que ejerza el periodismo por años, el tenerle seguimiento, que le tengan que avisar a este periodista, a un juez, qué es lo que va a publicar, o sea, también es excesivo. Yo entiendo la parte en la que una mujer en la política también está en su derecho de decir, no me voy a dejar. Pero, o sea, también entra una parte del sentido común de decir, esto es demasiado. Sí, justo. Buenos días, Meme. Mil gracias por unirse a esta transmisión. Y justamente, ¿no? O sea, todo lo que estamos tocando aquí sobre esta mesa de análisis, ver qué es lo que pasa con todas estas denuncias. Claro que sí nos muestran excesos, claro que también nos recuerdan que hay una lucha porque sí existe la violencia, ¿no? O sea, por muchísimos años no se nombró, estuvo ahí, y ahora que ya hay un recurso para levantar la voz y levantar una denuncia, es evidente que sí se tiene, ¿no? Que continuar y denunciar cada que se ejerce esta violencia. Pero luego vimos estas sanciones que dan en los tribunales, cómo están ejerciendo también pues su poder a partir de lo que pueda venir con una denuncia de Laida Sansores, con una denuncia de la alcaldesa de Acapulco. ¿Qué pasa también en el otro lado, no? Con el INE, porque tú tuviste un caso en específico y ahorita ya Dani nos daba entrada a ese tema. ¿Qué pasa también para querer silenciar a los periodistas en el caso que estamos hablando de Campeche, de Acapulco y en tu caso, ¿no? También, que es uno de los casos que también nos tocó aquí en Sin embargo al aire. La violencia política de género, la famosa BPG, ha sido utilizada como un medio para ejercer presión. No necesariamente para reivindicar la lucha histórica de las mujeres por acceder a espacios de poder, porque tenemos meramente el derecho, ¿no? No solamente por un asunto de género, porque no es un asunto de género, es el pleno reconocimiento de que tenemos el derecho por ser ciudadanas, que vivimos, habitamos, trabajamos, estamos en este país, tenemos ese derecho a tener cargos de elección popular, a disputárnoslo, independientemente de nuestras relaciones personales que pudiéramos o no tener. Lejos de que se reivindique la lucha histórica de las mujeres, lejos de que se reivindique y que vayamos en pro de erradicar la violencia política de género, se está utilizando esa herramienta para hacer presión, para silenciar. Y, ojo, en el caso de la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, de la diputada, en el contexto en el que se da el cuestionamiento de la ciudadana Carla Estrella,
Sí existe una violencia política de género, claro que existe, pero justo a eso quiero llegar. ¿Qué onda con el INE? ¿Y qué onda con el tribunal? Porque justo en la experiencia que a mí me toca vivir, eso es lo que viví, ¿no? Básicamente, viene un contexto, ahorita lo explico más profundamente, ¿no? Pero viene un contexto para irlo a la generalidad, en donde te denuncian porque cometiste, o sea, porque tuviste algún tipo de expresión que pudiera ser considerada violencia política de género, o quizás no, como fue en mi caso. Y entonces el Instituto Nacional Electoral trae como la venia de, es violencia política de género. O sea, ni siquiera voy a investigar si sí o si no, voy con todo. Y al momento en el que se va hacia las sanciones que deberían de ser, pensemos en la campaña a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, cuando había una cantidad de expresiones, no solamente de violencia política de género, sino de misoginia, de violencia extrema, incluso llamados a ejercer la violencia. ¿Cuáles eran las sanciones que puso el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral? Que en realidad el que impone las sanciones es el tribunal. ¿Cuál sanción existió? ¿Hubo una sanción dura? ¿Hubo una sanción? No. No existió. Cuando vemos expresiones que vienen, por ejemplo, de mujeres hacia mujeres, que también se ejerce la violencia política de género entre mujeres, ¿hubo algún tipo de sanción? Pensemos en Denise Dresser y en muchas otras mujeres. No, no existe. Porque, si es cierto, es una figura muy nueva. Y el pretexto justificación que te dan las autoridades electorales es ese. Es que es muy fresco, es muy joven. ¿Por qué por ser algo muy nuevo en la legislación o incluso en la revisión electoral, tendríamos que siquiera pensar que por eso no sabemos cómo imponer sanciones y que por eso no sabemos cómo tabular qué tan grave es o no? O sea, qué tan grave es o no. En el caso particular de la diputada de Hermosillo, digo, de Sonora, ¿sí existió una violencia? Sí, sí existió. ¿Por qué? Porque pues menoscaban su actividad política a su relación con su marido. Pero la sanción del tribunal fue proporcional, porque lo que justo buscas en esto es el famoso principio de proporcionalidad, que sea proporcional la sanción a pues a la medida. ¿Fue proporcional que saliera el Tribunal Electoral a decir que tenía que subir o que tenía que publicar una disculpa por 30 días? No. ¿Qué diferencia hace una disculpa a 30 disculpas? ¿Qué diferencia hace una disculpa en un día a otro día? Es emitir una disculpa pública en la misma red social, porque además de eso ya lo hemos visto, emitir una disculpa pública en la misma red social en donde se emitieron los comentarios y dejarla fija la publicación durante tantos días, o simplemente emitir la publicación y darla por enterada y no borrarla, ¿no? Que ahí se mantenga. O, y además de la disculpa, ir a cursos, ¿no? Que también están sobre la mesa, que yo tampoco entiendo mucho el tema de los cursos. Sí, es como... Siento que es como un comodín, ¿no? Así de, ay, sí, voy a ir a un curso. Ajá, y el curso que resuelve, ¿no? O sea, por ejemplo, además nunca sí. muestran evidencia de que sí fueron al curso. Exacto. ¿Quién dio el curso? O sea. Exacto. ¿Quién dio el curso? No, un hombre, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, con el tema del Chicharito, estaba sobre la mesa, es que mándenlo a cursos, no lo sancionen yo. O sea, es que los cursos son los papás, o sea, así es como y tú así de... Ajá, y tú sí de tus cursos de... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Ok. ¿A qué quiero llegar con eso? Necesitamos trabajar en el fondo de la violencia política en razón de género, en la reforma electoral, en las sanciones que se pueden llevar a cabo, justo con el tribunal. O sea, necesitamos hacer esa reforma para darle todas esas particularidades, ese famoso principio de proporcionalidad, que en este momento no existe. Porque el tribunal sanciona conforme a la presión política que se ejerza. Al final del día, el tribunal es el único tribunal, o sea, el tribunal electoral, sus salas regionales y la sala superior, son los tribunales de mediación política. Es ahí donde van los políticos a cabildear lo que quieren y luego dicen que no es cierto, pero sí van al tribunal. En el caso en particular que a mí me toca, del cual tampoco puedo dar muchos detalles porque sigue un proceso, fue un proceso muy extraño. Yo entrevisto a una regidora de Saltillo para una denuncia que considero muy grave, que es el uso de los programas sociales para promoción personal. Básicamente, el delegado de los programas sociales en Coahuila, que es Américo Villarreal, hijo, estaba entregando las tarjetas del bienestar, y la senadora Cecilia Guadiana, que para pronto ellos dos son pareja, la senadora Cecilia Guadiana va... Ella es hija de Guadiana. Ella es hija de Guadiana, exactamente.
Cecilia Guadiana, que es senadora en este momento, va e instala, pone sus módulos de estas ambulancias o de estos centros de atención médica, estos módulos móviles médicos, y los pone junto a los, al modulito del bienestar en donde estaban entregando las tarjetas. Eso, en la ley, es considerado un delito electoral, porque no puedes utilizar los programas sociales con fines electorales. La cachan, la regidora de Saltillo la cacha, la graban, van, y la justificación que da es que 6 señoras de adultos mayores que estaban en la fila para que les entregaran su tarjeta del bienestar se sintieron mal y entonces en vez de, en la lógica, te sientes mal, le hablas a una ambulancia, pues ella lleva sus unidades móviles. Esa fue su justificación, que llevó sus unidades móviles, y entonces se bajó, y como ella siempre trae sus tarjetitas, no siempre trae sus tarjetas con su foto y su nombre y todo, pues la gente luego le pregunta, oye, ¿y dónde te contacto? Y entonces, y eso estoy literal parafraseando lo que ella dijo en un video, que ella pues les empezó a dar sus tarjetas. ¿No? Y yo, caray, pa' pronto, no es la única. Hay un diputado local que es muy amigo también de la senadora Guadiana, que también tiene sus unidades móviles. O sea, son estas unidades con el nombre, con la cara, el combo completo. Y él también va y las pone en estos módulos del bienestar. Y lo que él termina diciendo en una rueda de prensa es que Américo Villarreal se las prestó. O sea, que el delegado del bienestar se las presta. Todo este escenario es lo que se denuncia. Estamos hablando de una investigación que tendría que realizar el Instituto Nacional Electoral por un posible daño, o sea, por un posible, a todas luces, todo parece indicar que es un delito electoral. Porque no solamente es una promoción anticipada, que eso es cierto, no es ilegal en el contexto electoral en el que estamos, pero está aprovechando una entrega de programas de bienestar para hacerse promoción. O sea, es información relevante. Y además hay pruebas, hay evidencia, hay todo. Hago la entrevista, justo pongo estos videos, el de ella justificando que se sentían mal, por eso les puse la ambulancia, el del diputado diciendo es que me lo dio el delegado del bienestar Américo Villarreal, y por supuesto que sí se menciona en un contexto la relación personal que existe entre la senadora y Américo Villarreal, hijo, el delegado de los programas del bienestar, pero nunca la plática se centra en eso. Empiezan las denuncias. Inicialmente ella presenta una denuncia en contra de los políticos en Saltillo que van en contra de ella, que es Antonio Tolini, Alejandra Salazar y no recuerdo quién más. Luego se le va también en primera instancia a Pedrero, y en última yo ni siquiera figuraba, aparezco ahí. Cuando empiezo a ver cómo integran mi expediente, es muy interesante. Estás hablando del Instituto Nacional Electoral, tiene el padrón más seguro del mundo, según Lorenzo Córdoba, y el padrón de todos los datos de todos los ciudadanos mayores de 18 años. No me encontraban. Entonces me empezaron a buscar en Google y resulta que en realidad yo no soy Meme Yamel, que nací en el 92, sino que soy Yamel Mendívil y que tengo 40 años. Y así empieza la integración del expediente, que tengo 40 años, que me llamo Yamel Mendívil, que mi seudónimo es Meme Yamel, y yo ya lo empiezo a ver, ¿no? Yo, ahora, cambiarles. Cámbienme el súper, han encontrado mi identidad. Sí. Y yo, y así empiezo a ver. Meme Yamel, exacto, Meme ¿no? Mendívil. Yamel Mendívil, porque aparte es Yamel Mendívil. No, yo, actriz, y yo, caray, ok. Y empiezo a ver la integración del expediente. Y llega un punto en el expediente, o sea, para no hacerles tanto el cuento largo, que es público y conocido que yo abrí una página de OnlyFans hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y cuando tú pones y buscas Meme Yamel en la Google, te van a salir muchas notas relacionadas con otros temas. Bueno, el Instituto Nacional Electoral integra una de OnlyFans. Justamente la de OnlyFans. Y yo, ¿qué tiene eso que ver con mi actividad profesional? O sea, si tienen tu canal con está el tantos seguidores, tienen todo. la foto de OnlyFans. La foto de la página de OnlyFans, ¿no? Y de las notas donde se hablaba sobre OnlyFans. Y yo, ¿eso qué tiene que ver? Cuando veo quién integra el expediente es Hugo Patlán. Él es el que integra el expediente. Antes de irse, dejan todo este expediente integrado. Y voy viendo incluso la redacción. Y aunque a mí inicialmente no me denuncian, me integran justamente por por la entrevista. Como buscando ver en dónde se encuentra algún tipo de violencia política de género. ¿A qué voy? La senadora, si se investiga el tema del posible uso de los recursos de los programas sociales con fines electorales, ella podría estar inhabilitada para ser candidata a gobernadora. O sea, eso es muy real. Podrían
inhabilitarla para ser candidata a gobernadora. ¿Qué es lo que ella quiere? Frenar eso utilizando violencia política de género. Ya le había salido bien una vez, porque justo cuando es candidata a senadora le pasa algo similar a lo de la diputada de Sonora, que ahí en el caso era su papá. En ese sentido sí sale positivo a su favor porque básicamente dijeron lo mismo. ¿Cómo es que le regalan la candidatura a la hija de, en vez de decir a Cecilia Boudin? Entonces, esa le sale a su favor y le fue maravilloso. Entonces, esta sería, si no mal recuerdo, la tercera ocasión que utiliza la herramienta de violencia política de género para evadir una responsabilidad. Yo puedo entender las pasadas y yo insisto, no tiene que ver su atribución o su relación profesional o personal que pueda tener con su papá o con hoy su novio, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de un posible delito electoral y utilizas la violencia política de género y utilizas al Instituto Nacional Electoral y utilizas al Tribunal Electoral para ejercer presión, para evadir responsabilidad por algo que sí hiciste. Ese es el problema de la violencia política de género, que es una herramienta que se está utilizando para evadir responsabilidades reales. Y cuando sí existe, el tribunal y el instituto juegan una bolita, porque justo el instituto fue a una audiencia y el INE le avienta la bolita al tribunal. Y el INE dice es que el tribunal nos ordenó investigarlos a ustedes e integrarlos. Y no es cierto. El tribunal lo que le pide al INE es, ustedes, dame más información porque la que tengo no es suficiente. Nunca dijo, señala a ella. Nunca nos dijo. Es más, el instituto cuando nos integra el expediente nos pide nuestros datos financieros. O sea, pide que le entreguemos nuestros datos financieros, nuestros estados de cuenta, porque eso, ¿para qué lo utilizan? Para medir la multa que te van a poner. O sea, necesitan saber cuál es tu capacidad económica para saber si eres capaz o no de solventar. ¿Por qué tendría Hugo Patlán en su momento, o quien haya dejado, porque incluso, aunque él se va, es hasta el miércoles que yo voy a audiencia que se hace efectiva el que ya no esté? ¿Por qué tendrían, si ni siquiera ha terminado el proceso, solicitarnos nuestra información financiera para saber ya más o menos para dónde va a ir la multa? O sea, yo cuando empecé a ver la integración justo del expediente y lo que me estaban pidiendo, dije, esto parece totalmente una extorsión. O sea, quieren saber cuánto tengo, cuando ni siquiera han habilitado si existe o no, porque no existe, pero no lo han logrado ni siquiera acreditar. Integran un expediente como poniendo elementos que podrían ejercer cierta presión para que se doble una persona. Y entonces, ¿me estás diciendo que básicamente quieres sancionar violencia política con más violencia política? Sí, porque era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, tú pudiste haber volteado sin problemas esa denuncia al momento de estarte levantando como toda esa información. El tema del OnlyFans, o sea, que también pareciera qué grave, ¿no? Que tengas una cuenta de OnlyFans desde su punto de vista. Y creo que lo que tocas, Meme, es el meollo del asunto. ¿Cómo se está ejerciendo estos expedientes y cómo están ejerciendo presión a partir de los tribunales? Porque tenemos el caso que llega y que es el máximo, ¿no? El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, pero también los tribunales que están en las entidades. ¿Cuáles son los lineamientos y de qué manera se está investigando a todos estos casos de violencia política en razón de género? Porque también hay que decirlo, ¿no? No porque una mujer denuncie, no porque una mujer lo diga de esta manera, se tiene que decir, dale la razón completamente, ¿no? O sea, claro, te creemos, pero con investigaciones y con pruebas lo vamos a demostrar. Si no, pues ni modo, ¿no? O sea, aquí no hubo violencia política en razón de género y más bien otra cosa. Pero ¿cómo se están dando esos lineamientos? Y creo que a eso están jugando ahorita los políticos y las políticas que están haciendo esas denuncias, ¿no? O sea, que están entrándole allá a denunciar y decir, a ver, no, me están cometiendo esta violencia, no puede pasar porque tenemos toda una historia en donde hemos sufrido mucha violencia y que es real, ¿no? O sea, ya lo decía Lina, ya lo decía Dani también hace un momento, por algo es que surgen todas estas demandas y a mí me gustaría, por ejemplo, hacer énfasis en estos dos casos, lo que vimos tanto en Campeche como lo que vimos en Acapulco, porque son tribunales estatales los que pareciera que siguen estas líneas de decir y hablar también de un tema que es la censura, porque son medios de comunicación. El caso de Abelina López, quien ella comenzó en 2023 con toda esta denuncia y que además ya cuando el tribunal saca todo este expediente y da a conocer por qué sí se está sancionando a este personaje, son solamente por una frase que sí dejan a descubierto, que es afición a las mujeres, que es de acuerdo con lo que Abelina está reclamando, es violencia política en razón de género y además todas las demás frases fueron
ya testadas y ya no se pueden leer, ¿no? O sea, ya no podemos tener acceso a toda ese expediente y la manera en cómo dijeron si estas frases son violencia política en razón de género. Y del otro lado tenemos al director de Acapulco Trends, que además no es ni un medio consolidado al 100%, es una página de Facebook y lo señala este expediente. Se castiga al director de la página de Facebook Acapulco Trends por estar haciendo violencia política en razón de género en contra de Avelina López Rodríguez. Bueno, ¿qué pasa también con todas esos comentarios que ahora se dan para Acapulco Trends de decir, nosotros lo que hicimos fue en su momento denunciar todas las omisiones que estaba teniendo Avelina por no reportar los gastos que había después del huracán Otis, ¿no? O sea, estábamos reclamando irregularidades. Tiene un pendiente de 900 millones de pesos, según la auditoría. O sea, nada más. Me encanta cómo lo justifica Avelina. Avelina ha tenido, vaya, si hablamos de declaraciones lamentables, Avelina se ha aventado varias. Sí. Que si la violencia se ha reducido porque no hace calor, que si porque hace calor entonces por eso subió la violencia, que porque no le autorizaron unas playas que sean posibles de nadar, entonces yo me voy a meter a nadar para que vean como sí. Y es, ay, caray, o sea, lejos de limpiarlas, lejos de atender el problema. Yo me acuerdo cuando fui a lo de Otis, fui 3 veces, al quinto día de la tragedia y luego a los meses. Las 2 veces que fui, la gente lo primero que decía es, ¿en dónde está la alcaldesa? ¿En dónde está la alcaldesa? Tienen perfectamente claro qué es lo que hizo el gobierno federal y, de hecho, lo que dicen es, esto es lo que entrega el gobierno federal. A las semanas dije, bueno, ya sé en dónde está la gobernadora, ¿no? Porque empezaron a ver a la gobernadora como por ahí, pero también estaba alejada. Sí, o sea, también estaba... Sí, varios días sin ensuciarse la Sí. O sea, el primer día, cuando venía la Otis, estuvo haciendo sus rondines, ¿no? Y como que salió en Facebook haciendo sus rondines, pero luego estuvo más como agazapada, como esperando a ver qué hacía el gobierno federal y luego ella entró al quite. Pero fueron varios días los que Evelina estuvo así como que no sabíamos dónde estaba. ¿Avelina? Avelina era la gran ausente. Por eso hago énfasis en este caso, ¿no? De cómo Avelina López utiliza la manera de decir, hubo violencia política en razón de género contra mí, ¿no? O sea, y por este medio de comunicación y ahora hay que denunciarlo. Y lo que decía Dani hace un momento, son una serie de castigos, porque eso también hay que decirlo, o sea, que se esté disculpando por 15 días seguidos este medio de comunicación, que además se omita este nombre directo, es referencia al expediente que se abrió en el caso del tribunal. También nos recuerda lo que sucedió en Campeche con Laida Sansores, porque Laida Sansores ahora un tribunal tiene que estar viendo lo que se va a publicar en este periódico. Sí hay, yo creo que analizar bien qué están haciendo los tribunales, cuáles son los lineamientos que se están tomando y ver también cuáles son los castigos que se van a ejercer para que estas medidas sí se cumplan, pero que no sean medidas que sean exageradas, ¿no? O sea, con esta disculpa también de lo que sucedió con la diputada del PT, Karina Barreras, y con la ciudadana Carla Estrella, que Carla Estrella, o sea, si tú te metes a su Twitter, que fue el mensaje que deja y por el cual denuncia, sí ha sido crítica de la oposición, de Morena y de todos los demás partidos, sí ha estado muy activa, ¿no? O sea, y sí tiene comentarios que han sido muy fuertes y que sí hacen señalamientos de violencia política en razón de género, pero tampoco nos tenemos que esperar a que venga la presidenta Claudia Sheinbaum a decir esto ya fue un exceso, deténganlo, porque por otro lado salen también tanto el director de Acapulco Trends como en este caso la ciudadana Carla Estrella a decir, pues yo tengo que cumplir con esta orden y con esta medida que me impusieron, porque si no, vienen ahora las repercusiones y yo no puedo pagar una multa, ¿no? Puede salir peor. Entonces, creo que sí se tiene que revisar qué es lo que están haciendo los tribunales, cómo es que se debe de hacer este tipo de investigaciones para que si no en su momento digan, no es cierto, ¿no? El denunciante en realidad está fallando, nunca se cometió violencia política en razón de género, nunca sucedió de esa manera y cuando sí sea violencia política en razón de género, sí se den estas medidas que no sean tan drásticas como las que estamos viendo ahorita, que sí haya más un trabajo y que se vaya avanzando, porque creo que también eso es otra de las cosas, ¿no? O sea, son nuevos estos temas, pareciera que sí se tienen que ir perfeccionando con el paso del tiempo y más ahora que vamos a tener un nuevo Poder Judicial. Sí. Alina, ¿nos escuchas si andas por acá?
Sí, ando por acá. Pues yo creo que se trata de eso, ¿no? De que no sea como Pedro y el Lobo, porque yo creo que sí, parte de Eso. la Sí renovación estaba del Poder pensando en eso. Judicial tiene que ser el cómo hacemos que la justicia, si tenga una perspectiva de género, se entienda que es esta herramienta de la violencia política en razón de género y no sirva como un token, ¿no? En donde tú de repente ya se te acabaron los argumentos y entonces vamos a utilizar este que nos falta porque como es confuso y no está bien definido, entonces podemos utilizar esa carta. Y yo creo que ahí es en donde está ese peligro, ¿no? Que nos vayamos a los dos extremos. Uno, que todo sea violencia política en razón de género, y el otro que nada lo sea, y entonces haya retroceso con esta herramienta, ¿no? Que se haya utilizado y se haya deslegitimado tanto, es un poco cuando se habla de derechos humanos según quién, ¿no? Entonces, para unos sí son derechos humanos, para los otros no, y entonces mejor los usamos, mejor no los usamos. Y la otra es también hacer exactamente este mismo acento con el tema de la libertad de expresión, en donde es verdad que hemos visto casos de violencia política en razón de género constantemente con gente como Alarraqui, en gente como Salinas Pliego, Salinas. ¿no? Y que ahí no hemos visto que pase a tribunales, que haya sanciones, que se tengan que pedir disculpas. Entonces, es decir, sí hay que poner sobre la mesa que sí hay casos en donde se merece todo un proceso que no se ha llevado a cabo porque también, digamos, entre que es novedoso y entre que no nos interpela porque son denuncias directas, entonces caemos en el extremo. Yo aquí, insisto, hay que poner los matices tanto en la libertad de expresión, que no se interprete como libertad de agresión, de misoginia, de homofobia, de discursos de odio, y por el otro lado, que no haya una carta libre para que sea solo el Poder Judicial quien lo interprete, si hay o no, cuando en realidad sí hay marcos concretos de en dónde se está ejerciendo, ¿no? O sea, existe toda una teorización al respecto, existen incluso legislaciones tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, hay convenciones en torno a la misoginia mediática, lo que se puede y lo que no se puede hacer, que eso muchas veces se desconoce. Y la Ciudad de México, por ejemplo, es un lugar bastante avanzado en donde se establece en dónde se está realizando ese tipo de violencias. Hay convenciones internacionales que están firmadas por México para erradicar todas las violencias en contra de las mujeres que también no se han socializado. Entonces, no es una cuestión de percepción, de gusto, de antojo o de si ya me quedé sin argumentos y entonces, bueno, vamos a utilizar a ver qué tal nos va y si el juez o jueza me lo admite, es mi amigo, o podemos o no pasarlo. Es decir, hay marcos concretos de regulaciones nacionales e internacionales que nos dan pie para establecer qué sí es y qué no es violencia política. Y ahí pues también hay que hacer un llamado también a autoridades y sobre todo a aquellas que han sabido, porque también muchas de estas personas saben lo que es violencia política en razón de género porque la han vivido, como para estar utilizando estos mecanismos a diestra y siniestra y poner el ejemplo para que eso se pueda utilizar por otras personas, tratando de confundir a la sociedad sobre si esto puede permear o no. Entonces, eso, que no quede como esto, vuelvo a insistir, el tema de Pedro y el Lobo, ¿no? De que le hemos utilizado tanto durante estos tiempos, con ciertos casos, que de repente la gente, cuando ya viene la violencia política en razón de género, es como, pues no, se está utilizando a modo de descrédito, de sacar a alguien de una contienda. Entonces, bueno, eso creo que tiene que quedar bien claro dentro de las audiencias. Yo estaba recordando ahora lo que le dice el tío Ben a Peter Parker, ¿no? Que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No quiero que esto se interprete como que las mujeres tienen que pensar ahora 30 veces antes si quieren hacer cumplir uno de sus derechos. No, o sea, tampoco creo que es así. Pero justo partiendo de lo que mencionan Meme y Alina, de que es tomada como una legislación joven, o sea, que todavía no aprendemos a usarla, que está aprendiendo a caminar. Suena raro, ¿no? Sí. O sea, una ley que apenas está aprendiendo a caminar. Para ver que sí, que no es, o sea, creo que, y también creo que ese otro pedacito de responsabilidad que tengan, sobre todo las mujeres que militan en el partido de izquierda política, que es Morena,
¿no? O sea, por ejemplo, creo que el hecho de que sean Laida Sansores, Karina Barreras, esta Avelina, que sean de Morena y que sean las que más han llamado la atención sobre estos castigos abusivos derivados de sus quejas de violencia política de género, pues también obliga a que las mujeres de izquierda piensen un poco más y valoren los diversos escenarios, ¿no? Porque el mensaje, pues sí, va a llegar para las otras mujeres que están en su entorno, pero el asunto tiene que impactar en las mujeres jóvenes que van entrando a la política, o las que quieren entrar a la política, las que quieren ejercer el periodismo, las que quieren acceder a una diputación. O sea, todas ellas tienen que entender como esa base mínima en la que todas debemos estar, ¿no? Que es la del respeto. Si toda esta ley se empieza a pervertir desde su nacimiento, en poco tiempo va a ser ley muerta. Cualquier mujer que denuncie violencia política de género, en lugar de que sea para manifestarse en su derecho, va a jugar en su contra. ¿Por qué? Por todos estos ejemplos, ¿no? Como hemos visto así, que hablamos de violencia y, ay, es que las mujeres también inventan, es que las mujeres esto, las mujeres aquello, y las mujeres también. ¿Y dónde quedó la igualdad? No, o sea, creo que sí hay esa responsabilidad por parte de quienes están utilizando esta herramienta de una manera errónea, de mirar más allá. No, o sea, si ya tenemos esta ley, que yo insisto, como dije en un primer momento, una ley que nos protege a todas, o sea, el hecho de pervertirla no tiene un efecto a corto plazo, es un efecto a largo plazo para las que vienen, para las que también está hecha esa ley y todavía no están en el campo político, ¿no? Entonces, y eso se repite para cualquier otro ejercicio político, para cualquier otro derecho alcanzado de las mujeres. O sea, también el feminismo te ayuda a valorar eso, ¿no? O sea, de decir, si hoy me puedo poner una minifalda, es porque hace muchos años iniciaron esa batalla para que podamos elegir qué ropa nos vamos a poner hoy, ¿no? Yo me acuerdo mucho que una de las primeras luchas, sobre todo, y podría la gente decir, ay, qué ridícula. No. De las primeritas así que se dieron, imagínense, por usar pantalón. O sea, el hecho de usar pantalón y salir sin chaperón. Sí. O sea, el poder salir solas. Para tener una cuenta bancaria. Trabajar, votar. O sea, todas estas cosas, dices, esas son las luchas, pues sí, o sea, las seguimos luchando. O sea, pero es también, o sea, lo que iba es tener una perspectiva histórica. Sí. No, o sea, de verdad, a mí siempre me encanta pensar eso de, gracias por luchar para ponernos minifalda, o sea, porque es eso, ¿no? Nuestras luchas a veces son por cosas básicas. Sí. Entonces, para una mujer en la política, no es solo pensar en, ay, ahora necesito 40 disculpas, ¿no? O sea, no es así, a ver, esta ley, hay que ser decentes, ¿no? Hay que utilizar la decencia. Los logros de las mujeres cuestan el doble. Por eso mismo hay que usar esas herramientas conquistadas con responsabilidad. O sea, lo de Karina Barreras y lo que pasó esta última semana de Gutiérrez Luna, que además el presidente del Senado diciendo, es que está Claudia X González detrás, ya más bien viéndose como patadas de ahogado, intentando reparar los daños. Los dos tienen aspiraciones a cargos públicos también, eso no es un secreto. Y ese tipo de actos posteriores a todo el escándalo que provocaron, con disculpas que lo de la diputada diciendo, ay, sí, es que sí fue un exceso, diciéndolo después de que lo dijo la presidenta. O sea, ya es como también el daño para ti ya está hecho, ¿no? Ya admítelo, incluso guarda silencio. Y más bien empieza a bajar los ánimos porque sí le provocó un daño a la figura de violencia política de género. O sea, sí es un parteaguas lo de dato protegido. Es vergonzoso lo que hace no solamente Karina Barreras, el tribunal, ¿no? Porque ahí fue el Tribunal Federal. Que incluso está Mónica Soto con los lentes morados y todo. Híjole. ¿Qué sirve tener los lentes morados ahí si no vas a aplicar? Y es que sí pueden seguir diciendo, es que es muy joven. Existe el principio de proporcionalidad. Eso sí lo contiene. Y además contiene el que las personas que ejercen cargos públicos, los políticos, palabras más, palabras menos, obviamente tiene su descripción técnica, pero deben de tener la piel más gruesa, porque son sujetos de crítica.
O sea, son sujetos de crítica y de escrutinio. Y hay un principio que se llama crítica dura. Ahora, esa crítica dura no debe rayar en la violencia política y género, por supuesto que no. A mí lo que me parece muy lamentable es, y lo digo con muchísimo respeto, pero es que es lamentable, sale Sergio Gutiérrez Luna a decir, es que la sentencia dice que des una disculpa por 30 días. Entramos en el limbo de la interpretación. Porque es si yo leo una disculpa por 30 días, sin nada más, entiendo que es una diaria. Si eso dice, es una disculpa que dejes ahí durante 30 días, perfecto. Si es una disculpa en el plazo de 30 días naturales, o sea, dices, ok, en cualquiera de estos 30 días la puedo hacer, pero la sentencia lo que dice es una por 30 días. Y se lo puedes preguntar a los abogados y entran al final, abogados, en la interpretación de, esta es la interpretación que más les gusta, perfecto. Lamentable justo eso, la presidenta sale y dice, es un exceso. Después sale la diputada decir, es que yo no pedí eso. No, es que eso fue lo que dijo el tribunal. Todos estamos de acuerdo que eso fue lo que dijo el tribunal. ¿Por qué entonces después sales y justificas la decisión del tribunal? ¿Acaso el tribunal te pidió que salieras a justificarlos? ¿O por qué sales a justificar lo que fue entonces la decisión del tribunal? ¿Por qué no te quejaste en su momento de esa decisión del tribunal? ¿Y por qué te quejas hasta que la presidenta lo dice? Me parece muy lamentable cómo hay quienes le quieren dar la vuelta, como incluso intentan defender algo que es indefendible. La violencia política de género lamentablemente no se ha utilizado ningún principio de proporcionalidad para sancionarla. Se ha utilizado una vara política. Depende a quien le toque. Cuando era Xochitl Gálvez... Tus amigos, exacto. A ver, cuando fue Xochitl Gálvez contra el presidente, no hasta inventaron lo que dijo para sancionar. Por supuesto que esto aplica en los dos sentidos y se les olvida, sobre todo a los que hoy salen a defender, es que no decía lo que sí dijo la sentencia, que ya hubo al menos 2 legisladoras de Morena a las que les aplicaron lo mismo y se tuvieron que disculpar por 30 días. Ya hubo 2, eso fue en 2021 y 2022. Una fue Antares Vázquez y la otra fue Andrea Chávez. Y les tocó estarse disculpando por 30 días, bajo ese mismo término de sentencia de la que hoy Sergio Gutiérrez Luna dice es que no dijo lo que sí dijo. O sea, dejen de justificar y dejen sobre todo de utilizar al Tribunal Electoral para las sentencias que sean políticas. Y quiero apuntar un caso que, insisto, no quiero que ese caso se pierda porque acaba de pasar. Y es una diputada del Estado de Puebla, por Morena. Esta diputada de Morena, Graciela Palomares, se casa en Michoacán, en una boda de estas, así que es lujosísima. Uy, no, pero una cosa fantástica. Se casa con un alcalde de Puebla, con un alcalde, ahorita les digo de qué municipio, porque aparte, como que no, ni siquiera lo menciona, con Iván Camacho Romero, que es el presidente municipal de Cuyoaco. Se casan. Y hoy está saliendo un video en donde salen ellos dos amenazando a personal de una tienda de Angelópolis por una devolución. Y sale ella, Graciela Palomares, a pedirle a los escoltas de vengan a resolverme esto. Es diputada local por Morena en el estado de Puebla. ¿Y por qué tiene guaruras? Porque tiene guaruras, pues pregunten, o sea, grandes preguntas que yo tengo aquí, miren, muchas preguntas y respuestas no tengo. Tengo muchas preguntas. ¿Por qué te casas? O sea, se casa en Morelia, en una boda bastante lujosa, podemos cuestionar otra vez la austeridad, perfecto. Se casa con este alcalde de Cuyoaco y sale este video donde están amenazando a personal de, pues ahí está justamente, salen amenazando personal en una tienda de Angelópolis. Y esta diputada en particular ha utilizado justo el argumento de la violencia política de género toda su carrera. Toda su carrera. Ella estuvo en el PRI, estuvo en Nueva Alianza, estuvo en Movimiento Ciudadano, estuvo en no sé cuántos partidos, intenta ser candidata a gobernadora por Movimiento Ciudadano, cuando no le sale se va a Morena, y justamente por ese tipo de expresiones es que ella denuncia denuncia por violencia política de género. Cuando le recuerdas justamente lo que ha hecho en su carrera. Insisto, sí ha tenido, porque sí es cierto, hay muchos argumentos que han utilizado en su contra que sí son insultantes y no debería de ser así, pero también tienen que ser sujetos a la crítica. E independientemente de la crítica, lo que estamos viendo, o sea, ¿por qué vas y amenazas a alguien? ¿Por qué vas y por una devolución? Por prepotencia, ¿no? Exactamente. O sea, y creo que ahí es donde Morena, sobre todo Morena, ya a ver, no me lo espero del PRI, PAN, ha sido el error histórico, pero Morena, ojo, ahí es donde tienen que ejercer ese poder y no solamente que les firmen la carta de cuántas personas, no. Si ya están ejerciendo cargos públicos con el logo de Morena, si ya son diputados, senadores, con el logo de Morena, mijo, aunque te firmen 10 cartas,
empieza a aplicarles la comisión, o sea, empieza a aplicarles lo que te firman. Va a decir, lo va a tratar la Comisión de Honestidad y Justicia. Pues entonces la Comisión de Honestidad y Justicia, pónganse a chambearle, mijos. O sea, ya sancionaron la semana antepasada, a 2 diputadas de la CATEM, más bien a 2 diputadas de Nuevo León porque estaban afiliando a nombre de la CATEM, ¿no? Así como de Pedro Aces. Ok, ya tenemos esa sanción, perfecto. ¡Vamos! Hay una lista larga de otros diputados, diputadas, políticos que usan el emblema de Morena y que abusan de ello. Y no, o sea, y el que vayan y agarren es que violencia política de género no es válido, porque además demerita la lucha histórica de las mujeres. Yo es con lo que cierro, o sea, las mujeres en la política hoy que están viendo, analizando con sus equipos, utilizar ese argumento, tienen que tener mira histórica y conciencia de género. O sea, no es una ley hecha solamente para ellas, es una ley para todas. No estamos llevando a las mujeres ahí para decir, ay no, violencia política de género. Por supuesto te van a criticar y cuando exista la violencia política de género, perfecto, se denuncia, tribunal, se aplica tiene tu que principio, denunciar. Perfecto. Pero no con una vara política y no como de, esto es mi acta de justificación para todo lo que sí he hecho y que no quiero que la gente sepa. No, asuman las consecuencias de lo que hacen o hagan las cosas bien. Ya que tienen también varios asesores dentro de su equipo, creo que las asesoras no les vendrían mal, ¿no? O sea, a lo mejor ellas también, muchas personas que han metido todas estas denuncias se han dejado llevar por rápido violencia política en razón de género y mételo y va a salir el fallo a favor de ti, ¿no? Entonces, creo que también ahí se debe de ver como un análisis mayor de todo el equipo que traen detrás cada una de estas diputadas, legisladores o quien quiera, ¿no? Quien quiera decir me están agrediendo. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho todavía por respetar y sobre todo esta lucha que se han logrado conseguir este tipo de iniciativas, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Alina, algo que quieras agregar porque ya estamos en el cierre. Eso, creo que como sociedad estamos nuevamente ante el reto, ¿no? De hacer conciencia sobre todo lo que tenemos, porque creo que todavía hay mucha confusión en varios de estos temas, ¿no? ¿Qué significa esto? No estamos pensando, o sea, los feminismos, ¿no? De repente veo en el chat con preocupación de nuevo que salen esto como comentarios que podría ser el Chicharito, ¿no? Y de repente tenemos una tarea también que es informar cuáles son las causas por las cuales se está pugnando y por qué esto podría considerarse como una herramienta producto de la lucha de miles de mujeres que nos antecedieron y que no hay que demeritarla, al contrario, hay que utilizarla, ¿no? Es como si de repente ahora con las reformas constitucionales se avanza un poco en el tema de justicia a pueblos originarios y de repente empezamos a decir, no importa que sean pueblos originarios, todos tienen que ser mexicanos, ¿no? Ese tipo de cosas son las que todavía tenemos que hablar bastante, de feminismos en plural, de la parte de las diversidades, ¿no? Sexogenéricas, porque no es que solo por ser mujeres, es que históricamente se ha construido un sistema sexogénero sobre el cual las mujeres hemos terminado sometidas a muchas más opresiones que los varones, ¿no? Y eso, claro, hay muchas sociedades en las cuales puede haber ciertas distinciones, pero sobre todo en sociedades que fuimos colonizadas, bueno, también ahí se ancla esto. Entonces, digamos, creo que me quedo con el pendiente de que hay que cada vez más poner también sobre la mesa esto y exigir nuevamente a las autoridades a que respeten nuevamente, no son interpretaciones, son convenciones que ya establecen un marco jurídico nacional e internacional sobre qué sí es violencia de género, ¿no? Es decir, la humillación, el estereotipo, la cosificación, el sexismo, es algo ya muy concreto sobre lo cual estamos hablando, no estamos pensando apenas e ideando que puede volverse violencia política en razón de género. Son cosas ya muy específicas que ya están documentadas, ya están tipificadas, que hay que hacer respetar. Entonces, bueno, creo que eso, nuevamente, la responsabilidad dentro del periodismo con una perspectiva también de género, pero también a las audiencias, pues pedirles que debatamos más este tipo de temas. Y que no nos dé miedo, ¿no? Claro. Hablarlos, porque creo que también cuando nos dejamos paralizar por el miedo, creo que no avanzamos. Y al contrario, hay que seguir hablando y nombrando todas estas situaciones, denuncias que vemos. Muchísimas gracias, chicas, por un versus más de este lunes 28 de julio. Gracias sobre todo a todos ustedes por haberse quedado aquí, por estar conectados, por dejar su me gusta y suscribirse también a Sin embargo al aire. Nos vemos la siguiente semana por acá. Muchísimas gracias, Dani, Meme, Alina, gracias por haberte conectado. Que pase un excelente día y gran inicio de semana. Bye.